Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si vives para satisfacer tus deseos, no eres libre, eres un esclavo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la serie Lo que contamina al hombre y compartiremos el octavo tema, el libertinaje. Está con nosotros el pastor William Alarcón, pastor de la iglesia de Girón de Bucaramanga, CBP. Pastor William, buenos días. Muy buenos días, Betty, y buenos días a toda nuestra querida audiencia. Y como todos los lunes, bueno, estamos acá para edificarnos mutuamente. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará allí los diversos temas de las series emitidos en este espacio. Usted los puede escuchar en cualquier horario y también puede compartirlo con otros. Pastor William, para dar inicio a nuestro programa de hoy, ¿podríamos definir qué es el libertinaje? Claro que sí, Betty. Mire, el diccionario define el libertinaje como libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Dice también el diccionario, conducta de la persona libertina, que se entrega sin freno a los placeres sexuales. El libertinaje entonces es la inclinación de los deleites carnales. Se trata del deseo sexual o la lujuria sin control. Pastor, este es lo que dice el diccionario. ¿Y tiene la Biblia alguna otra definición? Bueno, como estamos estudiando la Biblia, pues claro, mire lo que dice. En el griego original, que se usaba para libertinaje, la palabra original es aselgeia, así como suena, aselgeia. Y esta palabra denota exceso, ausencia de freno. Así que el libertinaje tiene que ver con toda conducta pecaminosa que se hace sin control. Por lo menos la glotonería, la borrachera, la sexualidad desmedida. Son prácticas descontroladas que causan un gran daño al hombre. Pastor, esta serie está basada en las palabras del Señor Jesucristo registradas en el Evangelio de Marcos, donde hace referencia a todo pecado que contamina al hombre. ¿Por qué el libertinaje contamina al hombre? Bueno, recordemos que el Señor dice que del corazón sale toda esta clase de pecados que hemos estado estudiando durante los lunes anteriores. Y hace referencia al libertinaje porque Él conoce nuestro corazón y sabe que nosotros somos más bien dados al desenfreno, como le sucedió a la gente de Sodoma y de Gomorra, que se dieron al desenfreno sexual y bueno, Dios tuvo que destruirlos. Pastor, algunos escritores del Nuevo Testamento escribieron sobre este pecado del libertinaje. ¿Cuál es o cuál era la razón? Bueno, la razón fue la enseñanza básicamente del gnosticismo. Los apóstoles Pedro, Pablo, Juan, Judas atacaron a los falsos maestros que introdujeron esta falsa doctrina. Y que muy rápido se propagó en la iglesia del primer siglo y sobre todo en las iglesias del segundo y del tercer siglo. Y mire cómo lo muestra Judas, el hermano del Señor. Judas 1:4 dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Qué enseñaba esta falsa doctrina del gnosticismo? Bueno, primero digamos que la palabra gnostic significa conocimiento y básicamente su enseñanza residía en tres aspectos en esta época. Insistían en que el importante conocimiento secreto estaba escondido para la mayoría de los creyentes, o sea, solamente los más iluminados podían tener este conocimiento.
Otra enseñanza de esta doctrina o falsa doctrina era que enseñaban que el cuerpo era maligno, ¿sí? Y decían también que Cristo solo parecía ser humano, pero no lo era. Y en concreto ellos llegaron a la conclusión que lo que cuenta es el espíritu y no la carne, pues Jesús es espíritu y tomó un cuerpo el cual abandonó en la cruz cuando murió. Así que nada sucede con lo que hagamos con nuestros cuerpos, pues lo importante es que nuestro espíritu estemos bien. En base a esa enseñanza, como nuestro cuerpo no cuenta para nada, pues démosle rienda suelta a los placeres de nuestro cuerpo, y ahí era donde estaban atacando los apóstoles. Pastor William, ¿podemos describir algunas palabras de los apóstoles atacando este pecado? Sí, claro. Mire, vamos a leer una cita. Primera de Pedro capítulo 1 del 4, Primera de Pedro capítulo 4 del 1 al 5. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque Él ha sufrido en el cuerpo, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, pero vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pastor William, ¿qué principios podemos aprender en esta mañana para luchar y apartarnos, ¿no?, en contra del pecado del libertinaje? Con base en el pasaje que acabamos de leer de Primera de Pedro, para romper con el libertinaje o luchar con el libertinaje, entonces podríamos decir que el primer principio debe ser rompa con el pecado. Porque Pedro comienza diciendo en esta carta, en su capítulo 4, en el verso 1, lo siguiente: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Entonces dejemos claro que el libertinaje en una persona le produce su sed de pecado. Sí, o sea, el libertinaje viene a causa de esa sed. El pecado hace que practiquemos más pecados y que nos demos al desenfreno. Esto es lo que ha llevado al hombre a convertirse en un esclavo del libertinaje. Mire, el Señor dijo: ciertamente les aseguro que todo el que peca, esclavo es del pecado, respondió Jesús. Pastor, ¿qué significan las palabras de Pedro acerca de que Cristo sufrió en el cuerpo y que el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado? Quiero citar este versículo en otra versión y así tener una más claridad acerca de lo que quiere decir el apóstol Pedro. En otra versión dice así: Cristo sufrió físicamente, así que prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo él, pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Debido a que Cristo sufrió en su cuerpo para derrotar el pecado, los creyentes debemos estar preparados para el sufrimiento, sufrir como derrotando el pecado en nuestra carne, ¿no? Esta actitud tiene un efecto de limpieza al disciplinarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios. El creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Dios, y eso no va a ser fácil. Pastor, el pecado, decía usted que cuando pecamos, ese pecado quiere más y más pecar, el cuerpo quiere pecar, ¿no? Pues veo que romper con el pecado debe ser primordial para no caer en ese libertinaje, ¿no? Es muy cierto, Betty, lo que usted dice. La clave para no caer en el libertinaje es no tener ninguna relación con el pecado. Si tenemos que sufrir en nuestro cuerpo luchando con el pecado, pues suframos. Dice la Biblia que el Señor llevó todo nuestro pecado sufriendo en la cruz hasta el punto de morir. Pues bien, tal vez no lleguemos a experimentar el sufrimiento del Señor en la cruz, pero sí tenemos que estar muy dispuestos a ser rechazados, humillados, insultados, maltratados por seguir el ejemplo del Señor para vivir en santidad. Y si tenemos que sufrir, pues
lo vamos a hacer, suframos por Cristo. Pastor, porque hay personas que no han sido capaces o no han querido romper con su pecado. Bueno, unos porque han practicado tanto su pecado que están en esa lucha, a lo cual yo les animo a que sigan luchando. Pero otros sí es porque lo aman demasiado y que les da dolor dejarlo. El pecado solo perderá su poder para derrotarnos cuando nos concentremos en Cristo y en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando vivamos para la causa de Cristo, los placeres pecaminosos pues ya no son importantes, porque ahora queremos vivir para el Señor que nos rescató y no para el pecado que nos destruyó. Eso que es lo que dice la Biblia, pastor, que Cristo vino para deshacer las obras de la carne. Con base a esas palabras, como cristianos, ¿deberíamos enfrentar el pecado? Así es, Betty. Mire lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Por lo tanto, el Señor nos ha dotado de su Espíritu, bueno, para que nosotros podamos de igual manera romper el pecado, romper con toda práctica que no le glorifica a Él. Y sé que no es fácil para algunos dejar esa clase de prácticas pecaminosas, pues como han estado tan atados, tan adictos por mucho tiempo a ellas. Pero bueno, precisamente eso es lo que el Señor desea, que aunque esto nos cause dolor y nos cueste dejarla, entendamos que Él ya las venció, para que nosotros rompamos con toda práctica detestable a sus ojos. Estamos en Vidas con Propósito a través del dial 1020 AM de Radio Primavera y del Facebook con la serie Los pecados que contaminan el hombre. Hoy compartiendo el tema el libertinaje. Pastor, ¿cuál es el segundo principio para luchar contra el libertinaje? Bueno, continuando con el pasaje de la carta de Pedro, podemos decir que el segundo principio sería el siguiente: cumpla con la voluntad de Dios. El verso 2 de este texto dice así: para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando rompemos con el pecado, quedamos capacitados para acatar la voluntad de Dios, es decir, obedecerla. ¿Sí? Antes obedecíamos la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa y por eso éramos libertinos. Pero ahora por Cristo cumplimos con la voluntad de Dios. Mire, y si hay algo que el Señor desea ver en aquellos que decimos seguirle, aquellos que decimos que somos sus hijos, que somos cristianos, es que le obedezcamos. Beto. Pastor, ¿por qué nosotros los cristianos debemos obedecer o cumplir la voluntad de Dios? Quiero contestar a su pregunta con unas palabras del apóstol Pablo. Él la cita en Romanos capítulo 12, versos 12:2. Dice Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que clarifica Pablo es que no debemos vivir conforme como este mundo, y usted y yo bien sabemos que este mundo está en un desenfreno total. Es decir, bien, en un libertinaje atroz. Así que si queremos obedecer la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que pensar como Dios piensa y no como piensa el mundo. Debemos vivir como Él quiere y no como nosotros queremos. Pastor, pero es como difícil cambiar la forma de pensar de una persona, sobre todo cuando ésta le ha afectado su vida durante tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Entendiendo qué es lo que Dios quiere y desea para nuestra vida. Miremos lo que escribe el mismo apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Está en su primera carta a los tesalonicenses, capítulos 4, versículos 3 al 5. Dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Nuestra forma de pensar debe ser cambiada, porque sólo así nosotros entenderemos qué es lo que Dios quiere y desea para nosotros.
Pastor, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más nos puede compartir acerca de la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Pablo dice a los tesalonicenses? Bueno, dos cositas más quisiera agregar acá. Número 1, Dios desea que seamos santos, o sea que ninguna señal de pecado habite en nuestra vida, porque Él es santo. Y número 2, que aprendamos a controlar y a dominar nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo con todas sus pasiones no nos domine, ¿sí? A esto es lo que llama la Biblia dominio propio, dominio que solo nos puede dar su Santo Espíritu. Solo el cristiano está capacitado para hacerlo por medio del Espíritu Santo de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dos principios que debemos tener en cuenta para separarnos o apartarnos del pecado del libertinaje. El primero, rompa con el pecado, y el segundo, cumpla con la voluntad de Dios. Pastor, ¿cuál es el tercer principio para luchar contra este pecado del libertinaje? El tercer principio es aproveche su tiempo, porque Pedro sigue diciendo, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pastor, yo creería que le dedicamos mucho tiempo al pecado y al desenfreno antes de conocer a Cristo. Años, creería yo. Todo ese tiempo lo perdimos haciendo cosas que no nos dejaban nada bueno, y por el contrario nos destruían nuestro cuerpo. Además que dañábamos a otros, teníamos una mala relación con Dios a causa de lo que hacíamos, pero lo más tremendo es que no nos dimos ni cuenta que eso no servía para nada, y desperdiciamos momentos valiosos pudiendo hacer cosas que en realidad nos edificaron. ¿Qué buscábamos, pastor, entonces con ese desenfreno? Bueno, cuando andábamos en el desenfreno, Betty, de nuestra vida pecaminosa, en realidad estábamos buscando hacer lo que los demás hacían porque nos parecía bien, la gente se agradaba con nosotros por hacer lo mismo que ellos, pero a Dios le desagraba. Ahora muchos se burlan, nos ofenden y hasta nos insultan por no participar de esos actos vergonzosos, pero no importa, porque estamos viviendo para Dios y eso es lo que cuenta. ¿Ves? Pastor, y ya que pues el Señor ha tocado nuestro corazón y nos ha perdonado, ¿cómo podemos entonces nosotros aprovechar bien el tiempo? Bueno, aquí quiero citar entonces unas palabras de Pablo escritas en su carta a los Efesios capítulo 5 del 15 al 17. Dice así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y bueno, me gustaría aquí sugerirle algunos consejos de ciertas actividades que nos ayudarán para aprovechar bien el tiempo. Dedique tiempo a la oración, dedique tiempo a la lectura de la Biblia, dedique tiempo para congregarse, dedique tiempo al ayuno, dedique tiempo a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, dedique tiempo a sus hijos, dedique tiempo para leer un buen libro, dedique tiempo para ayudar a otros, practique un deporte. Bueno, creo que sería yo buenos espacios para aprovechar bien nuestro tiempo, ¿no? Pastor, ¿cuál sería entonces el cuarto principio para luchar contra el libertinaje? Bueno, el cuarto principio es este, Betty. Nunca se olvide, por favor, nunca se olvide que habrá un juicio, porque Pedro siguió escribiendo y mire lo que dice en el versículo 5. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y quiénes son ellos? Los que están sumidos en el libertinaje. Y ese es uno de los grandes desconocimientos de los libertinos, que un día habrá un juicio para todos aquellos que viven de una manera desenfrenada,
cumpliendo o de viviendo para sus propios deseos, para los deleites de la carne. Dios juzgará a toda criatura, a todo hombre, toda mujer, según haya hecho, y participará junto a Satanás y sus ángeles del fuego eterno. Mire, Dios es bueno, Betty, pero no es bobo, ¿sí? De manera que él que está viendo o más bien el que está viviendo en su desenfreno, si esta persona no se arrepiente y deja sus prácticas pecaminosas, Dios lo va a condenar eternamente. Podemos ver que la Biblia nos habla de Sodoma y Gomorra como poblaciones que Dios castigó porque vivían de una manera perversa, pastor. Mire, Betty, Sodoma y Gomorra recibieron el justo juicio de Dios por su maldad, pues para la gente de ese tiempo que tuvieron ese castigo, y para los que viven hoy de una manera desenfrenada, igual recibirán el mismo castigo, ¿sí? Pero los que viven para Dios, ¿sí? Para los que viven de forma libre, pero en Cristo Jesús, pues serán exentos de ese castigo. Mire como dice Pedro, ¿no? Perdóneme, Betty. Sí, En segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 al 9. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo eso demuestra que el Señor sabe liberar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Pastor William, ¿cómo podemos concluir este programa? Bueno, Betty, concluyamos con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 13, del 13 al 14. Dice Pablo: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera. Y si desea comunicarse con nosotros, con el Pastor William, puede llamarlo al 315-7790-264. 315-7790-264. También nos gustaría que escribiera cualquier comentario a correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.